Amigos de Voces de la Historia, bienvenidos a un viaje fascinante que nos llevará a replantearnos la figura de uno de los personajes más famosos de la historia. La figura de Cristóbal Colón ha cautivado la imaginación popular durante siglos, siendo considerado el descubridor de América y una figura clave en el encuentro entre dos mundos. Sin embargo, como lo demuestran las fuentes proporcionadas, la vida de Colón está envuelta en un halo de misterio, comenzando por su propio origen. A pesar de que tradicionalmente se le atribuye un origen genovés, la falta de documentación concluyente y la existencia de diversas teorías alternativas nos obligan a cuestionar esta afirmación. El origen de Colón es un misterio persistente. En la historia hay diversas teorías sobre su origen, incluyendo las hipótesis portuguesa, catalana e incluso judía. La falta de documentación concluyente sobre los primeros años de vida de Colón dificulta la tarea de determinar su verdadero lugar de nacimiento. En la tesis portuguesa hay autores que dicen de algunos de los lugares donde le pudieron bautizar y que puso nombres de lugares portugueses a lugares en las Antillas. No se sabe muy bien si esos lugares son portugueses, mientras hay otros que dicen que son lugares gallegos. Como Galicia y Portugal están muy cerca, comparten una serie de topónimos. Sí que es verdad que parece que algo de eso hay, porque como os digo, la parte central de su vida transcurrió viviendo en Portugal. Luego tenemos la tesis catalana, que también se basa más o menos en lo mismo, y aquí hay varias propuestas. Por ejemplo, dentro de la propuesta nobiliaria, que fuera hijo de la casa de Viana, esto es una cosa que han dicho los mallorquines, o que formaba parte de un bando opuesto al de Juan II de Aragón al servicio de Renato de Anjou, aunque no parece, porque él tiene más bien un origen del pueblo llano. Estas tesis que dicen que fue una persona de casa importante, no tiene mucho sentido, porque esas casas nobles durante su vida le hubieran apoyado para que él fuera una persona más exitosa de lo que realmente fue, y seguramente habrían quedado vestigios de ello, aunque él sí fingió un origen nobiliario. Por último, hay algunas hipótesis sobre un posible origen judío. Es una teoría que versa sobre si la familia de los Colones de Génova tenía ascendientes que eran judíos conversos que habían emigrado a lo mejor de una población judía que fue expulsada de otro lugar, y que viajaron a Génova, pero parece poco probable por la fecha de nacimiento de Colón. Si se produjo esa emigración, tuvo que ser una emigración de otro territorio europeo en el que hubiera un pogromo o una expulsión de comunidad judía, de las que se produjeron a principios del siglo XV o a finales del siglo XIV, que hubo varias por Centro Europa. Otro aspecto particularmente intrigante es el uso casi exclusivo del castellano en la correspondencia de Colón, incluso cuando se comunicaba con instituciones genovesas. Este hecho sugiere que quizás no dominaba el italiano, lo que añade más complejidad al debate sobre su origen. La mayor parte de la correspondencia de Colón que se conserva es en castellano, incluso la dirigida a instituciones genovesas, en la cual utiliza el castellano con bastantes lusismos. Si bien se ha argumentado que utilizaba el castellano por ser el idioma de la corte castellana, este hecho sigue siendo un elemento a considerar en el debate sobre su origen. Se ha especulado que Colón dominaba la jerga levantisca, una lengua franca utilizada por los marineros en el Mediterráneo. Esta lengua, que tomaba préstamos de diversas lenguas, permitía la comunicación entre tripulaciones multiculturales. Actualmente se realizaron estudios de ADN para arrojar luz sobre este misterio. Estos análisis, realizados sobre los restos de Colón, de los cuales hay dos colecciones de restos. Unos que están en América porque el cuerpo pasó de Santo Domingo a La Habana, y después de la pérdida de Cuba en 1898 por parte de España, se trajeron y enterraron en Sevilla. Con esos restos se han hecho unos análisis de ADN que, como son comparativos, los tienen que cotejar con otros para saber de quién descendía y sus familiares. Estos podrían proporcionar información valiosa para determinar su origen geográfico. Según estos análisis, se puede afirmar que los restos de Sevilla son del cuerpo de Cristóbal Colón. Que los restos que se creen de su hermano Diego o son de un familiar en un grado inferior como Primo II, o Diego en realidad no era su hermano. Los análisis descartan las líneas de investigación del príncipe de Viana, de los ascendentes gallegos, portugueses, vasconavarros y genoveses, aunque opinan que podría ser de ascendencia judía sefardí. Lo único que asegura con certeza es que el origen de Colón es el Mediterráneo occidental. Independientemente de su lugar de nacimiento, Colón se definió más por sus experiencias y los lugares que recorrió, que por su origen genético. Colón fue un hombre de mundo. La identidad de Colón no se limitaba a su lugar de nacimiento.
Su vida como marino itinerante, recorriendo diversos puertos del Mediterráneo y el Atlántico, lo convirtió en un hombre cosmopolita, forjado en la interacción con diferentes culturas y lenguas. Era un navegante forjado en la red comercial del Atlántico. Se hallaba inmerso en un contexto donde la exploración atlántica ya era una realidad. En lugar de presentarlo como un genio aislado con una idea revolucionaria, se debería describir dentro de un mundo interconectado donde la información y los conocimientos circulaban a través de redes comerciales, rutas marítimas y contactos personales. En aquella época ya existía una compleja red de rutas comerciales y gremios marítimos en el Atlántico, que facilitaba la transmisión de conocimientos náuticos, cartográficos y geográficos. En los siglos de la Edad Media en los que ya había corporaciones de carácter gremial, que van a auspiciar una serie de circuitos comerciales, algunos de ellos muy antiguos como en el Mediterráneo, que venían de tiempo muy atrás, rutas de los fenicios, los griegos, los romanos y otros circuitos comerciales relativamente nuevos en el Atlántico que se van a crear auspiciados por cambios sociales culturales que se van a ir produciendo pues durante los siglos de la Alta Edad Media, con las expansiones nórdicas, normandas, y con otras aportaciones que a finales del siglo XV, estaban en auge. Por ejemplo coronas que tenían sus flotas como Francia, Portugal, Inglaterra y Castilla. En las que por ejemplo navegantes vascos y portugueses llegaban hasta bancos de pesca de bacalao en aguas islandesas. Colón fue un recopilador de información, del cual destaca la capacidad para recoger y analizar información de diversas fuentes, incluyendo mapas, relatos de viajes y experiencias de otros navegantes. Una de las cosas que hay que quedarse es que tanto él, como su hermano Bartolomé que se embarca en un viaje que llega a la zona del Golfo de Guinea, adquirieron este tipo de conocimientos por los lugares en los que van pasando, y de experiencias de otros, que luego Colón las va a reivindicar como suyas propias. Él se vendió como una persona imprescindible, y a través de la biblioteca colombina sabemos que era un gran amante de coleccionar todo tipo de documentos, tenía una copia de los viajes de Marco Polo, gran cantidad de cartas náuticas, y documentos en los que la anotaba al margen las cosas que le interesaban, y estaba ávido de todo este tipo de literatura y experiencias de las que él pudo beber y conocer, de las cuales sacó buen provecho. Diversos ejemplos de exploraciones previas a Colón demuestran que la idea de navegar hacia el oeste no era nueva. La exploración del Atlántico Norte describen las expediciones vikingas a América del Norte alrededor del año 1000, con el asentamiento de la ensenada de las Medusas en Terranova, como prueba irrefutable de su presencia en el continente. Se explica cómo los vikingos, aprovechando el conocimiento de las corrientes marinas, establecieron rutas comerciales y asentamientos en Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte. En la expansión portuguesa y la búsqueda de la ruta a la India, las fuentes detallan que la expansión portuguesa en el Atlántico, impulsada por Enrique el Navegante y la Escuela de Sagres, explica cómo los portugueses, a través del desarrollo de nuevas tecnologías navales como la carabela, lograron explorar la costa africana, las islas del Atlántico e incluso llegar a la India bordeando África. La acumulación de conocimientos portugueses en la navegación del Atlántico Central, una vez que se asientan en el primer grupo de Islas Azores, quedaban dos de ellas que todavía no habían sido colonizadas, que eran las islas de Corvo y de Flores que son las más occidentales. Diego de Teibe realizó dos viajes, uno en 1451 y otro en 1452. En el primer viaje fue hacia el suroeste buscando cómo salir del anticiclón de las Azores, y llegan hasta una zona bastante frondosa del Mar de los Sargazos que tenía que estar cerca ya del Golfo de México. De hecho vuelve porque no pueden seguir por la cantidad de sargazos y a la vuelta descubren las islas de Corvo y Flores. En el segundo viaje va hacia el noroeste y se cree que llega a una zona que no se sabe muy bien dónde era, pero en las crónicas portuguesas se cita que llegan a una zona en la que ellos creen estar muy cerca de la costa, y lo llama el Mar Calmo y además ve señales de que la tierra puede estar relativamente cerca porque ven troncos y restos de vegetación terrestre. Sin embargo, como empezaba el mal tiempo decidieron regresar y no llegaron a ninguna costa y al regresar hicieron una ruta más hacia el norte y llegaron hasta Irlanda. Se piensa que Diego de Teibe pudo llegar cerca de la isla de Terranova. En la época que Cristóbal Colón estaba reclutando gente en Palos de la Frontera para el primer viaje de exploración, había mucha gente reticente, pensaban que no se podía navegar tanto hacia el oeste que no encontrarían nada, que morirían en el mar, pero había un señor muy anciano, un viejo marino castellano, Pedro Vázquez de la Frontera que dijo, no tengáis miedo y viajad al oeste,
porque yo estuve con Diego de Teibe en las Azores y fuimos mucho hacia el oeste y os digo que si seguís hacia allá más de 20 días vais a encontrar tierra. Otro lugar por donde va a pasar Colón es el puerto de Bristol. En él había un gremio pesquero y de comerciantes bastante importante en esta época de finales del siglo XV, y una de las cosas curiosas es que en Bristol él se pudo haber enterado de que había varios marinos que estaban protagonizando viajes de exploración. En 1480 y 1481 se van a acometer dos viajes más o menos famosos y documentados que son el de John Hay, que era uno de los armadores de un buque que está al mando del capitán Lloyd, y en 1480 intenta buscar Brasil, una de las islas míticas que pensaban habían en el Atlántico, y por la cual viene el nombre de Brasil, porque los portugueses están buscando a otra que se llama la isla de Antilia o la isla de las 7 ciudades, de la cual proviene el nombre de las Antillas. Se argumenta que Colón pudo tener conocimiento de estas expediciones durante su estancia en Bristol, lo que podría haber influido en su proyecto de exploración. Probablemente John Hay le informó de que unos navegantes ingleses habían encontrado la isla de Brasil. Que posiblemente fuese el banco rocoso de Porcupine, pues en su mitología era una isla que aparecía y desaparecía en determinadas épocas del año. En aquella época se daba importancia a encontrar islas míticas que estaban anidadas en el imaginario de la época, como Antilla, la isla de las 7 ciudades, y Brasil. Estas islas, representadas en los mapas de la época, alimentaron la imaginación de los navegantes y exploradores, incluyendo a Colón. La búsqueda de lo desconocido, representaban la esperanza de encontrar tierras inexploradas, riquezas y quizás incluso civilizaciones perdidas. Su representación en los mapas de la época, a pesar de su existencia incierta, refleja la fascinación por lo desconocido y la ambición de los exploradores de la época. Colón y la construcción de su proyecto de exploración, fue una síntesis de análisis de conocimientos e ideas, integrando información de diversas fuentes y experiencias. El mapa de Toscanelli y la visión geográfica en el siglo XV, que reflejaba las ideas de la época sobre la geografía del Atlántico. Se argumenta que Colón pudo haber tenido acceso a este mapa, que mostraba la distancia entre Europa y Asia como considerablemente menor a la real. Esta visión distorsionada de la geografía del mundo, pudo haber influido en la decisión de Colón de intentar llegar a Asia navegando hacia el oeste. La experiencia de otros navegantes y sus experiencias, transmitidas a través de relatos e información informal, pudieron haber proporcionado a Colón una idea más precisa de las condiciones de navegación en el Atlántico. La teoría del piloto anónimo, un supuesto náufrago que habría llegado a Europa desde América antes que Colón y le habría proporcionado información crucial, el cual habría sido acogido por Colón y que en sus últimos días le reveló los secretos de la ruta a seguir para hallar tierra al otro lado del océano. Si bien esta teoría es intrigante, la falta de evidencias sólidas la mantiene en el terreno de la especulación. Es importante destacar que el objetivo de Colón no se limitaba a explorar nuevas tierras. Su ambición era encontrar una ruta marítima a Asia para acceder a las riquezas de Oriente, obtener poder y reconocimiento. Los portugueses en 1486, muy posiblemente por la experiencia de Teibe y de otros, sabían más o menos la anchura que el océano podía tener, y en qué época del año los vientos eran generalmente contrarios y el mar estaba muy mal para navegar. Ellos entreveían que podría ser un viaje de unos 40 días, que poco más o menos es lo que tardó Colón. Fue entonces cuando se realizó el viaje de Ferdinand van Olmen, el cual ya relatamos en Voces de la Historia. Por aquel entonces Colón estaba bastante inquieto porque supo de este viaje. De hecho, se enteró también el padre Bartolomé de las Casas, quien castellanizó el nombre de Ferdinand van Olmen y lo llamó Fernando de Olmos, y en una de sus estancias en Santo Domingo conoció a un marinero de origen centroeuropeo que había estado en la expedición de van Olmen y habló con él. Le preguntó si podría ser que los ingleses hubiesen llegado al continente. Le respondió que sí. Es muy posible que los ingleses hayan llegado a la zona hacia la que navegó Fernando de Olmos, en cuya expedición estuve yo. De este viaje sale la famosa teoría del piloto anónimo, que ya ves que es simplemente todo esto que habéis estado viendo y transformarlo en un relato que a Colón le interesara, porque una de las veces que él pasa por Madeira, nombran a un capitán donatario que es este Fernando Domínguez dos Arcos y le dan una de estas concesiones míticas de las islas del Atlántico. Es entonces cuando Colón se entera de primera mano de los portugueses que están preparando este tipo de empresas y que cualquier día un marino como él puede intentar una expedición la cual llegue a tocar tierra.
Es por entonces cuando decide intentar la empresa y pedir licencia al rey de Portugal en el 1484 para realizar la expedición. Posiblemente el rey de Portugal le dijera que no, porque ya tenía gente como él, que tenía esa concesión y que podían intentar la ruta de forma privada, sin que la expedición la tuviera que financiar la corona. La historiografía, elaborando el relato histórico, se encargó de dibujar una figura de Cristóbal Colón como un visionario que iba en contra de una supuesta idea, que la Tierra era plana, pero no era así. El conocimiento general de los navegantes, sobre todo de las personas que estaban vinculadas con esas expediciones, era que la Tierra era redonda. El único problema era saber si la ruta era viable o no, con la tecnología de la época. El valor de Cristóbal Colón no fue una idea innovadora que surgió de la nada, ni el arrojo y valentía de ir con los ojos cerrados a ver qué encontraba, sino que, como lo hemos estado narrando, había muchas pistas y antecedentes para que un navegante como Cristóbal Colón se hiciera la idea de cómo organizar una expedición de este tipo. La información que él pudo recabar de los sitios por los que él pasó, y de las personas que pudo conocer. En Islandia el tema de la navegación hacia Groenlandia y posibles viajes más al oeste, en Bristol la navegación hacia Brasil y luego los portugueses en la creencia de la isla de Antilia y de la tierra de los bacalaos, y todo eso lo mezcla y la convierte en un relato en el cual a él le pasan cosas personalmente, como lo del piloto anónimo. Posiblemente a Colón le llegó el relato de algún marinero portugués, que perdido en el Atlántico volvió a las Azores por cuestión de las corrientes contando que habían avistado tierra, y él hizo suyo ese relato para venderse y reivindicarse. Colón no era un simple explorador desinteresado. Su objetivo principal era encontrar una ruta marítima hacia Asia, para obtener beneficios económicos, poder y reconocimiento. Las fuentes sugieren que Colón buscaba emular a los capitanes donatarios portugueses, que obtenían extensos poderes y privilegios sobre las tierras que descubrían. A pesar de ser Colón el primero en llegar a América, fue Américo Vespuccio quien popularizó el nombre del nuevo continente. Américo Vespuccio, un cosmógrafo que participó en viajes posteriores a Colón, escribió una serie de cartas y relatos sobre sus experiencias en las nuevas tierras. Estas publicaciones, que describían con detalle la geografía, la flora, la fauna y los pueblos del nuevo continente, despertaron el interés en Europa y contribuyeron a la popularización del nombre América. El mapa de Waldseemüller, elaborado en 1507, incluyó el nombre América para el nuevo continente, basándose en las descripciones de Vespuccio. Este mapa, ampliamente difundido en Europa, contribuyó a la consolidación del nombre América en el imaginario colectivo. Contrasta la actitud de Vespuccio, que buscaba difundir el conocimiento, con la de Colón, más enfocado en obtener beneficios y poder. Mientras que Colón mantuvo en secreto gran parte de la información sobre sus viajes, Vespuccio compartió sus experiencias con el público europeo, lo que le valió el reconocimiento y la inmortalidad a través del nombre América. Colón fue un navegante complejo en un mundo de exploración. Las fuentes analizadas nos invitan a reevaluar la figura de Cristóbal Colón, alejándonos de la imagen idealizada del héroe solitario que descubrió América. En su lugar, nos presentan a un navegante complejo, ambicioso e insistente, que supo aprovechar la información disponible, la experiencia de otros navegantes y las ideas de su época para construir su proyecto de exploración. Colón no fue un visionario aislado, sino un hombre inmerso en un mundo donde la exploración atlántica ya era una realidad. Su proyecto de exploración no surgió de la nada, sino que fue el resultado de la síntesis de conocimientos, ideas y experiencias previas. Para comprender la figura de Colón y sus viajes, es crucial tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolló su vida. Las redes comerciales, las rutas marítimas, los mapas, los relatos de viajes y las ideas sobre la geografía del mundo influyeron en su proyecto de exploración. El encuentro entre Europa y América, iniciado por los viajes de Colón, marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Sin embargo, como lo demuestran las fuentes analizadas, este encuentro no fue un evento aislado, sino el resultado de un largo proceso de exploración, intercambio de conocimientos y ambición humana. Un relato que nos invita a cuestionar lo que creíamos saber y a seguir explorando los misterios del pasado. No dudes en compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para más contenido sobre historia.
Deja un comentario con tus opiniones sobre este tema y dinos qué otros episodios de la historia te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos y si deseáis que profundicemos más en ciertos temas, extendiendo nuestro contenido sobre ellos. Un saludo y hasta otra aventura de Voces de la Historia.